tardes. Hoy iniciamos un nuevo proyecto de vida. Estamos en la Fundación Desprográmate. El día de hoy estamos con Brenda Tinoco, la cual tiene 16 técnicas distintas para hacer una desprogramación. Brenda Tinoco es la presidenta de la Fundación Desprográmate y con esto arrancamos el día de hoy nuestras actividades formales. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que para mí es un gusto enorme estar con ustedes, bueno, ahora desde este lado, desde esta faceta. Ya anteriormente teníamos un programa en el cual, bueno, pues yo era conductora. Hoy estamos desde el otro lado, ¿verdad? Pero bueno, seguimos igual la misma línea, el mismo interés, el mismo fin. Al final es hacer llegar la información, transmitir un mensaje y hacer que la gente que aún desconoce se entere un poco más de lo que hacemos, ¿no? Así es. Brenda, cuéntanos, tenemos una nueva fundación, un nuevo proyecto de vida, el cual se llama Fundación Desprográmate. Esta fundación es para tratar adicciones a personas, sustancias y conductas. Es un proyecto en el cual vamos a poner gran parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y de nuestra vida. Es algo que nos interesa mucho porque creemos que estamos en un tiempo en el cual es necesario un despertar colectivo. Sí, de hecho, fíjate que la idea de que se llame Desprográmate surge porque, bueno, a partir de que nosotros nacemos, a partir de que nosotros se nos otorga un nombre, un número de identificación social, como tal un CURP, ¿no? O sea, un registro. A partir de ese momento nosotros empezamos con algo que se llaman obligaciones del debes y tienes, ¿no? O sea, debes de hacer, tienes que hacer. Entonces, la mayoría de nosotros hemos llegado a momentos en los cuales nos hemos frustrado, ¿no? Y esa es la parte fundamental en donde nosotros sentimos que no hemos cumplido con los que debemos y con los que tenemos que hacer. Entonces, la mayoría de nosotros, la frustración radica en el cómo nos dijeron que teníamos que ser. Tenemos que entender que no es lo mismo, ¿verdad? Vivir en una ciudad que vivir en un estado o vivir en un pueblo o dentro de un rancho, ¿no? O sea, porque estamos hablando de mayor a menor. El tipo de vida, el tipo de relación, el tipo de comunicación no se da de la misma forma. Entonces, de alguna manera, la mayoría de nosotros hemos sentido esa frustración, esa sensación de desasosiego, del no cumplir. Y la mayoría de nosotros, al sentir esta sensación, buscamos la fuga. Algunos la buscamos a través del consumo de sustancias, ¿no? Ya puede ser droga, puede ser alcohol, incluso el mismo cigarro. Algunos la buscamos a través de la fuga de personas, ¿no? O sea, buscar el relacionarnos con personas que nos produzcan un tipo de placer que nos haga dejar de sentir esa desilusión, esa falta de aceptación, ese rechazo que sentimos nosotros, ¿no? Y algunas veces lo encontramos en actividades que nos producen una carga muy fuerte de adrenalina, ¿no? Como apuestas, juegos, ¿cómo se llaman estos? Juegos extremos, cosas que nos hagan sentir vivos, ¿no? Sabemos que en un principio las sustancias no nos causan dolor, al contrario, nos dan un placer. Al principio las relaciones, cuando él me cela y me jaló, yo le rogué y él me rogó, igual nos producen placer. Emociones. Sí, emoción, claro. Igual que cualquier apuesta, una carrera, cualquier situación así. El problema viene después, cuando ya no me produce esa sensación que va en subida y ahora me produce una sensación desagradable que va en bajada, ¿no? Ahora me siento triste, tengo la necesidad de volver a realizar la misma actividad, tengo la necesidad de buscar a esa persona, si no la tengo me siento mal, siento que no respiro, todos dejan de llamarse por su nombre, ahora se llaman el aire porque sin ti me muero. Sí, luego Oye, Brenda, hay algo que me gustaría que nos contaras. Esta programación, ¿en dónde inicia? ¿Cuándo inicia que a mí me programan? Yo soy un niño, estoy en un estado feliz, en paz, tranquilo, y yo de repente tengo que empezar a cumplir expectativas. ¿Me puedes contar un poco de este inicio de la programación? Sí, fíjate, la mayoría de nosotros primero tenemos que entender dos cosas. La primera, los niños no conocen el pasado. Ellos solo conocen el tiempo presente, en donde ellos solamente viven
para sentir hoy, aquí y ahora. O sea, tú agarras a un niño, lo regañas, le das una nalgada y le dices, vete para allá. Pasan 2 minutos, sientes remordimiento, le dices, ven mi vida, y el niño no lo duda, regresa a ti, te abraza y te dice, es que yo te quiero mucho, porque para él no existe el resentimiento, no existe el dolor ni el enojo, solamente el momento presente, y su momento presente le pide estar en paz, y la única forma para estar en paz es estar bien con el que me acaba de regañar, ¿no? La mayoría de nosotros cuando empezamos a crecer, yo siempre voy a hacer referencia a que nuestra vida se divide en septenios. Cuando nosotros empezamos a crecer de 0 a 7, nuestra mente está en blanco, no hay pasado. De 7 a 14 ya recuerdo que mi papá no llega, que mi mamá es enojona, que mi abuela me grita, que los primos no me quieren. Entonces se empiezan a generar algo que nosotros llamamos resentimientos. Pero también en ese inter recordemos que la primaria comienza a los 6 años, ¿no? Claro. Entonces, nosotros recibimos 3 tipos de educación que nosotros tenemos que observar, más que analizar o checar, tenemos que observar, porque para nosotros es bien importante, tenemos que entender quién habla por mí. Primera educación es en el hogar. Recordemos nuevamente que no a todos se nos educa de la misma forma. Primero es, pide las cosas por favor, da las gracias, saluda, despídete, con permiso, o sea, reglas que para nosotros se conocen como reglas sociales o para poder sociabilizar, para nosotros nos resultan comunes. Pero ¿qué pasa si el niño no saluda? Eres un majadero, ya te estoy etiquetando. Es que no dices por favor y no da las gracias, ya te estoy empezando a señalar, o sea, ya tienes que cumplir con ese tipo de reglas, ¿no? Luego viene el segundo tipo de educación. La segunda es ya sea en calle o ya sea por cultura, ¿no? Tenemos que entender, no todas las personas vamos a recibir el mismo tipo de educación. Yo siempre platico que allá donde yo vivo en Tláhuac hay una parte donde hay unas personas que se dedican a hacer madera, a hacer muebles de madera. Entonces son señoras que siempre andan con faldones, con blusas así como satinadas, pienso que son indígenas, ¿no? Trajes típicos. Entonces, cuando yo voy a la tienda, ¿verdad? Y yo las miro, yo digo, qué bonita su ropa. Eso pienso yo. Ellas tal vez miran mi ropa y dirán, qué bonita su ropa. Lástima que nosotros no podemos usarla, porque ellas, por el tipo de cultura, ellas sí solamente tienen que usar ese tipo de ropa, pero no solamente la ropa, sino que ellas tienen ciertos tipos de reglas sociales, como el comportamiento de una mujer es estar en su hogar, cuidar a los niños, hacer de comer, cosas que nosotros también hacíamos, pero que hoy día a través de ciertas revoluciones ideológicas hoy creemos que la mujer también tiene el permiso y el derecho de estudiar, de ejecutar una profesión, y entonces tal vez nosotros ya nos salimos del debo de para poder hacer lo que nosotros tal vez quisiéramos, ¿no? Además de eso, a veces también yo platico, si un niño ve a su papá beber, ¿verdad?, con una caguama, y lo ve bailando, el bebé con su mamila va a imitar los pasos claro de su papá. Entonces cuando tú le preguntes, oye mi vida, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Te va a responder, borracho como mi papá, ¿no? Entonces, de ahí que una cosa es la construcción social y otra cosa es la educación en el hogar. Pero aparte viene otro tipo de educación, que es la educación religiosa o ideológica, ¿no? Nuestra filosofía de vida. Que si nosotros bien sabemos que hoy día ya hay mucha gente en el interés de saber, de estudiar, de conocer, algunas personas todavía seguimos atrapadas como que en el de, es que Dios no le gusta, es que Dios no quiere, es que Dios se enoja. Bueno, yo pienso, solamente es un punto de vista. Si Dios se enoja, si Dios me va a castigar, si Dios hace berrinche, que vaya a un grupo, ¿no? Porque está en neurosis. Entonces yo no creo que haya un Dios castigador. Yo creo que la forma en que nosotros hemos aprendido a concebir ese poder superior o ese Dios como nosotros lo conozcamos, hoy día nos hace entender a ese Dios de tal o cual forma, ¿no? Entonces, el tener debo de comportarme así porque a Dios no le gusta, tengo que hacer tales cosas porque mi familia dice, tengo que ser como mi sociedad me lo indica, lleva a una programación de la cual muchas veces no me duele ni me pesa lo que hago. Me duele y me pesa no hacer lo que todos esperan que yo haga. Claro, mira, aquí yo llevo un tiempo a tu lado en esta parte de tomar la terapia y la desprogramación. Yo veo algo que me resulta interesante en estos tiempos.
Ahora tenemos mucha información, nos llega por medio de las redes lo que pasa al otro lado del mundo en segundos, ya no hay esa capacidad de asombro. Pero creo que tenemos una responsabilidad con lo que mencionas. La programación inicia cuando me educa mi padre o mi madre. Claro. Estás tocando aquí temas de vida, temas culturales, filosóficos, religiosos y de el diario vivir. Entonces, cuando uno es un niño, y yo ahora que tengo un hijo lo observo, uno está en un estado puro, donde puede recibir todo tal cual le llega. Y ellos saben y tienen una inteligencia natural para irlo filtrando. Pero cuando empieza mi programación hacia mi hijo como padre, y yo no lo dejo que filtre, y yo quiero meter mis ideales, mis creencias, mi manera de ser, el niño creo que entra en una confusión. Y esta confusión se va reflejando en una neurosis que voy teniendo a través de mi vida, hasta llegar a querer cumplir los roles que me metieron en esa programación. El debes de ser ingeniero, debes de ser doctor, debes de ser arquitecto, y a lo mejor tú lo que quieres es ser cocinero, ser músico, ser pintor, ser comerciante. Heredamos ciertamente nuestras creencias, nuestros dioses, heredamos nuestra manera de ser. ¿Cómo es, desde tu punto de vista del profesional, cómo es para llevar una orientación adecuada y una educación sin meter esta programación que nos está resultando en tanta neurosis colectiva que deriva a su vez en adicciones a sustancia, a personas y a conductas? ¿Qué nos recomiendas? Fíjate que ahorita acabas de dar en un punto importante, ¿no? O sea, si bien es cierto, primero tenemos que entender qué es la programación, lo siguiente es que tenemos que entender de dónde viene. Y la parte más importante del dónde viene es que nuestro trabajo hoy día como padres, digo, tú en muchas ocasiones a nivel terapia me lo has repetido, el regalo más grande que nosotros como padres podemos hacer a nuestros hijos es el no regalarles nuestra programación. Porque aquí tenemos que entender dos cosas. No solo se regala nuestras expectativas, también se regalan nuestros miedos. Entonces, si yo creo en el robo, en la infidelidad, en el engaño, en la mentira, le estoy haciendo a mi hijo hincapié en esos miedos. Y ten cuidado, mira, que tus amiguitos no te roben, que tus amigos no te engañen, que tus amiguitos no te mientan. Mi vida, ten cuidado, que un hombre no te vaya a ofender, que no te vaya a engañar, ¿me explico? O sea, claro, de pronto mi miedo se lo voy a trasladar, pero también mis expectativas, ¿no? Y a veces el que nosotros como padres creamos que estamos haciendo hijos triunfadores porque creo que está haciendo más de lo que yo hago, es precisamente el error más grande, ¿no? Nosotros, para poder llegar a entender lo que es una programación, primero tenemos que entender que nosotros no somos máquinas, uno. Dos, nosotros, si bien es cierto que sí tenemos que planear un futuro, porque no podemos vivir al de, pues total, ¿qué tal que mañana nos morimos? No podemos vivir de esa forma. Tampoco podemos vivir previendo como si supiéramos qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Recordemos eventos trágicos como un 19 de septiembre de hace 3 años, del 2017, que nuestra vida cambió en un instante, ¿no? O sea, tú esperabas que tu día fuera maravilloso y de pronto llega un terremoto en donde muchas personas murieron, ¿no? Y tú no sabes qué otro suceso puede llegarte, ¿no? Decía mi abuelita, yo sé que salgo, pero yo no sé si regreso. Entonces, ¿cuál es la parte importante? Una, se ha hablado muchas veces acerca en el aquí y en el ahora. ¿Qué pasa con el aquí y en el ahora? ¿Qué estoy sintiendo? Mi deseo más grande es llamar y decirle a mi mamá, madre, te amo. Puedes agarrar el teléfono y hacerlo. Muchas veces lo postergamos. ¿Qué pasa cuando lo postergamos? Se acabó el día, ya son las 12 de la noche, mi mamá está dormida, mejor mañana. Mañana mi día está ocupado, mejor mañana. Y un día llamo y mi madre no está. ¿Me explico? Otra cosa, cuando nosotros estamos hablando acerca de miedo, estamos hablando de desconfianza. Cuando nosotros estamos hablando de expectativas, al final estamos hablando de inseguridad. No quiere decir que porque yo tenga altas expectativas soy una mejor persona. No, estoy hablando de que necesito cubrir esas altas expectativas para dejar de sentirme en este estado de inferioridad. Y cuando hablo acerca de miedo, estoy hablando de que no me siento respaldada y no me siento apoyada, y por eso mismo siento que mis pasos son inseguros. Como padres, para no tener que regalarle a nuestros hijos ese tipo de inseguridades, es forzoso voltear hacia atrás.
porque esto es como un cono, ¿no? Ahora yo ya no se lo quiero dar a mi hijo, pero a mí mis papás me lo dieron. Entonces, cuando yo volteo hacia atrás, casi siempre, y eso se los comento a título personal, casi siempre va a llegar el reproche de, ya entendí de dónde viene mi mayor problema. En mi caso, tuve que voltear a ver hacia mi madre y dije, no, no es con mi madre, volteé más para atrás, no es con mi abuela, volteé un poco más atrás y era la bisabuela, ¿no? Entonces, yo he platicado en algunas ocasiones la historia de mi abuela, en donde, bueno, ahí me doy cuenta que no es que ya haya un problema conmigo, sino que desde ahí viene esta herencia cultural que yo traigo, de la cual mi mente, mi inconsciente y toda mi programación ancestral está buscando liberarse. Hoy, gracias a Dios, tengo una hija a la que yo no quiero heredarle ese programa, ¿no? Reviso en mi hogar, todas las mujeres son matriarcales, o sea, son cabeza de familia. Yo soy cabeza de familia. De pronto me encuentro ante esta situación y digo, ¿de dónde viene? ¿O cómo es que se detona? Y entonces ahí te das cuenta, perdón que te interrumpí, Gus, ahí No, te das cuenta que todo lo que te está pidiendo tu historia es agradecer, dejar de juzgar y romper el ciclo. Eso es lo único que tú tienes que hacer, porque justo lo que más estás juzgando, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá, mi hijo no se va a parecer a ti, es justamente lo que va a suceder, a menos que yo no agradezca los hechos que ya sucedieron. En este punto nos das estas referencias y suena sencillo, suena hasta lógico, pero para llegar a esas referencias se necesita un trabajo de mucho tiempo, claro. Se necesita una introspección para revisarte. Y yo quisiera que me dijeras, ¿en qué momento yo como adulto me doy cuenta que a través del programa que yo traigo ya no estoy viviendo bien? O sea, a pesar de, o más bien, si tienes tu economía bien, si tienes una vida familiar, si tienes una vida social, si tienes logros académicos, si tienes logros emocionales. O sea, digamos que estás en un panorama bien, pero hay algo en ti que empieza a no estar bien, algo que empieza a no estar en paz. Yo lo llamo como paz, algo que ya no te está gustando. Entonces, ¿en qué momento yo me doy cuenta que mi programación está afectando esto? O sea, yo sí lo sé, ¿no? Yo lo sé en el abuso en una sustancia. Claro. Yo me doy cuenta, pero ¿en qué momento tú recomendarías, antes de llegar a un estado en el que ya esté desbordado este sentimiento, dónde recomendarías que empecemos a actuar? Fíjate que la mayoría de nosotros hemos experimentado una sensación justo en la boca del estómago, como cuando sientes esas maripositas que ves a la persona que te gusta, que sientes así como muy bonito. También hemos sentido eso, pero al contrario, hemos sentido miedo, angustia, temor, molestia, incluso hasta cuando te enojas sientes la molestia aquí, ¿no? Hay algo que nosotros llamamos inspiración, y en la inspiración la mayoría de nosotros tenemos que entender, yo lo llamo así, ¿no? Es como el sexto sentido, o es como el aviso del espíritu, o es como cuando la energía rebota contigo. Puedes llamarle como tú quieras, pero hay una clara señal. Cuando esto no me produce paz, cuando esto me hace sentir incómoda, cuando esto me hace sentir mal, detente, en este momento ya no estamos trabajando en lo correcto. Nosotros tenemos que revisar cada situación o cada cosa que nosotros hacemos, porque al final cada cosa que tú haces va con un propósito. Quiero ser feliz, quiero sentirme bien, o estoy buscando la paz. Si no obtengo ninguno de estos tres resultados, seguro hay algo dentro de mi programación que me está aventando a resultados diferentes. ¿Dónde tengo que buscar? Uno, tú lo acabas de decir, en terapia. La terapia no es para los locos. La terapia dice una frase maravillosa: todos tenemos problemas, pero no todos estamos dispuestos a cambiarlos. Solo los que estamos dispuestos a ir a terapia, ¿no? Porque la verdad, cuando tú logras entender un problema, el problema deja de ser problema, y entonces empiezas a entender como el hilo negro, la punta de la madeja, el cómo puedo yo empezar a desenmarañar. La otra, cuando nosotros estamos dentro de terapia, vamos a encontrar que la pregunta siempre es amor. ¿Qué estoy buscando? Amor. ¿Qué necesito? Amor. ¿Qué hay detrás de esta situación? Amor. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Amor. Pero la mayoría de nosotros, a hoy día, según nuestra programación, ni siquiera hemos entendido qué es el amor. De hecho, nuestra fundación se llama Desprogramate,
porque estamos buscando quitar los filtros mentales a nivel mente, a nivel ego, que nosotros los conocemos como juicios, para llegar a ese estado profundo de amor interno, pero no al amor carnal, como de hombre-mujer, o al amor filial de hermanos, primos, mamá, papá, no, sino al amor puro en esencia, que es la energía divina que a nosotros nos mueve, ¿no? Entonces, si tú me lo permites, ojalá y pudiéramos después en otra charla hablar acerca de lo que es el amor, o por qué es importante amarnos, ¿no? Es tu programa, Brenda, tú eres la presidenta y podemos hablar de lo que tú quieras. Fíjate que sí es interesante eso del amor. Entonces, contestando esto, cuando yo empiezo a perder mi paz interior, cuando yo empiezo a entrar en un abuso de sustancia, cuando empiezo a tener relaciones conflictivas, yo necesito revisarme, yo necesito tomar cartas en el asunto y yo necesito hacerme responsable para que esa programación no permee hacia mi hijo, hacia mi familia y hacia la gente que me rodea. Claro. Esa es la parte de la recomendación. Y más allá de eso, no se puede avanzar si primero no sanas con tu pasado, que en este caso es tu origen, mamá, papá. Claro. Decía mi maestro Gerardo Flores, al cual yo estoy muy agradecida porque ha sido una persona que marcó mi vida, por la cual tal vez hay muchas cosas que hoy día tienen sentido. Él decía, Brenda, es imposible autoanalizarte, vas a llegar al autoengaño. Siempre es necesario que alguien te diagnostique. Entonces, para eso es importante que nosotros nos revisemos en terapia, que nosotros charlemos con un profesional de la salud para poder tener mejores resultados, ¿no? En esto que comentas, yo creo que como todos, muchos estamos en el camino hacia una paz. Ahora se maneja mucho el estado colectivo del despertar, en el cual yo creo mucho. Creo que la humanidad va hacia un despertar colectivo cada vez más rápido, el cual tenemos que responsabilizarnos y tenemos que trabajar y meterle hacia nosotros para que este despertar colectivo se lleve a cabo. Claro. Y tenemos que hacerlo, y yo veo que a través de todos los caminos, las terapias, todo lo que uno va buscando dentro de lo que nos ofrecen, terapias de autoayuda, 12 pasos, cuarto y quinto paso, mindfulness, yoga, todos los que se van a lo cósmico, a lo astral, siempre te dicen algo, todo lo que buscas está dentro de ti. Claro. Entonces suena sencillo. Pero es un camino largo. Muy largo, y ahí es donde realmente va a estar la programación y te vas a dar cuenta que estamos cumpliendo expectativas que ni siquiera son de nosotros. Sí, de hecho esa es la parte fundamental, el poder llegar a encontrar a nosotros mismos. Bueno, pues quedan muchas cosas, Brenda. Yo te agradezco lo que compartes con nosotros, yo te conozco, yo estoy contigo en este trabajo arduo. Yo tengo que agradecerte que me hayas elegido aún sin conocerme para iniciar este camino. Yo creo realmente que tenemos que hacer un trabajo en lo individual, pero esto funciona más en lo colectivo. Yo me responsabilizo, pero también participo en mi colectivo. Muchas gracias, Brenda. No, gracias a ti. Le dejamos el número para información, cualquier tipo de consulta al 55 49 90 6995. Estamos nosotros a disposición a trabajar. Sí, muchas gracias. Y bueno, mira, me gustaría, quedaron muchas cosas al aire, pero me gustaría que en las siguientes participaciones que tengamos nos hables de las 5 heridas del alma. Por supuesto. ¿Te gustaría que el siguiente programa sea la primera herida del alma? ¿Y cuál sería? Abandono. Abandono, qué fuerte. Fíjate que cuando yo escuché tu terapia de las 5 heridas del alma, creo que ahí entendí que todo era una programación y todo es una percepción. La próxima semana nos vemos. Perfecto, aquí estaremos la próxima semana. Soy Gustavo Molina. Brenda Tinoco. Les agradecemos mucho su tiempo. Esto es